Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy exploraremos una de las disciplinas más fascinantes, esenciales para comprender la sociedad, que es la antropología. Vamos a hablar de su origen, sus principales teorías y su impacto en la actualidad, así que hay que prepararnos para un recorrido lleno de historia y reflexión. Así que comencemos. Muy bien, empecemos con la definición y el origen de lo que es la antropología. Primero, definamos qué es. Básicamente es la ciencia que nos estudia a nosotros mismos, pero al parecer seguimos sin entendernos del todo. Se encarga de analizar al ser humano en sus dimensiones de cultura, sociedad, biología y lingüística. Si bien los antiguos griegos ya se hacían preguntas sobre la humanidad, y probablemente sobre que los filósofos no tenían que trabajar, la antropología como ciencia surge en el siglo XVI, cuando los europeos empezaron a preguntarse ¿por qué esta gente no es como nosotros? Mientras colonizaban medio planeta. Con el tiempo, la disciplina se consolidó gracias al método científico y el desarrollo de las teorías, estructuradas sobre la diversidad humana. Continuaremos hablando de las diferentes teorías antropológicas. Es como un desfile de ideas sobre cómo entender la humanidad. Vamos con las 7 de las más influyentes. La número 1 es el evolucionismo cultural del siglo XIX. Postulado, todas las culturas evolucionan en etapas progresivas, desde lo más primitivo hasta lo más civilizado. O sea, básicamente dijeron que algunas sociedades eran como principiantes en la vida. Y los principales representantes fueron Lewis Henry Morgan y Edward B. Taylor. Siguiendo por el número 2, que es el difusionismo, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Postulado, la cultura no evoluciona por sí sola, sino que se desarrollan al copiarse unas de otras. Y aquí con mi mejor intento de pronunciar sus principales representantes fueron Friedrich Ratzel y Leo Frobenius. Y siguiendo por el número 3, que es el funcionalismo del siglo XX. Postulado, cada parte de una cultura cumple con una función específica y contribuye a la estabilidad social, como las piezas de un reloj o los ingredientes de un taco. No hay nada en una sociedad que esté de adorno. Cada costumbre, norma, estructura tiene una razón de ser. Según esta teoría, si algo existe en una cultura es porque cumple una función para la comunidad. Y siguiendo con sus principales representantes, que claramente tienen un nombre demasiado extravagante, uno de ellos fue Bronislaw Malinowski, quien desarrolló el concepto de necesidades funcionales, argumentando que la cultura existe para satisfacer necesidades biológicas y sociales, y Alfred Radcliffe Brown, quien a diferencia de Malinowski, enfatizó la estructura social y cómo los elementos culturales contribuyen al equilibrio del sistema. Siguiendo por el número 4 es el estructuralismo a mediados del siglo XX. Postulado, la mente humana organiza el mundo en estructuras universales. Básicamente somos todos más parecidos de lo que creemos, aunque discutamos porque la pizza con piña sabe horrible. Continuando, sus principales representantes fueron Claude Lévi-Strauss y Edmund Leach. Continuando con el número 5, la antropología simbólica e interpretativa, del siglo XX a XXI. Postulado, las sociedades pueden entenderse a través de sus símbolos, o sea, no es solo un meme, es toda una representación cultural profunda. Se centra en el significado que las personas atribuyen a los actos y rituales cotidianos dentro de sus sociedades. Sus principales representantes fueron Clifford Geertz, quien propuso que la cultura es un texto que debe ser interpretado como un sistema de significados. Victor Turner, quien estudió los rituales y los símbolos en las sociedades tradicionales. Y por último, Mary Douglas, quien analizó cómo las categorías de pureza y contaminación afectan las normas sociales. Siguiendo por el número 6, que es el materialismo cultural del siglo XX. Postulado, lo material manda. La cultura se desarrolla según las condiciones económicas y los recursos disponibles. Pero bueno, las principales representantes fueron Marvin Harris, Karl Polanyi y Leslie White. Y ya para finalizar con las teorías, la número 7 es la antropología postmoderna del siglo XX. Postulado,
nada es objetivo, todo depende de quién lo cuente. Y como un ejemplo, es una teoría que le daría la razón a tu amigo que cree que su versión de la historia es la única válida. Y los principales representantes fueron James Clifford y George E. Marcus. Y ahora que sabemos un poco más sobre lo que es la antropología, es momento de preguntarnos, ¿qué tan útil es hoy en día? En los derechos humanos, los antropólogos ayudan a comprender y respetar las diversas culturas del mundo, porque sí, no todos celebran Navidad. También trabajan en la preservación de lenguas en peligro de extinción y en la protección de pueblos indígenas. En investigación de mercados pueden decirte que tu producto no vende en ciertos países. Probablemente sea porque no entendiste su cultura. Analizan cómo los valores culturales influyen en la decisión de su compra y en la forma en la que las empresas deben comunicarse con sus clientes. En política y desarrollo social ayudan a diseñar políticas más inclusivas, porque adivina qué, no todas las sociedades funcionan igual. Estudian cómo afectan las políticas públicas a distintos grupos y proponen soluciones que respeten sus particularidades. Y siguiendo en tecnología, analizan cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial. Sí, eso incluye ver cómo algunos tratan a ChatGPT como un terapeuta. Y por último, un ejemplo claro de la importancia de la antropología es el estudio de las migraciones. Los antropólogos investigan cómo los flujos migratorios afectan la cultura de países receptores, cómo las comunidades migrantes conservan sus tradiciones, cómo las sociedades pueden adaptarse a la diversidad sin perder su identidad. Esta labor ha sido crucial para el desarrollo de políticas más humanitarias y efectivas en torno a la movilidad humana. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la antropología sigue desempeñando un papel esencial en la resolución de conflictos, la preservación de culturas y la promoción de la empatía entre los distintos grupos humanos. Y con eso ha sido todo. Espero que hayas podido aprender un poco más de lo que es la antropología, sus ramas y cómo ayuda constantemente a la sociedad. Porque ya no puedo más, ya he hecho esto enfermo. Así que espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante.